¿Qué tal, querida audiencia? Les saluda Karim Goudiaby, conductor del programa de inversiones inmobiliarias. Así es, un gusto acompañarlos desde los estudios de Imagen Radio y TV Multicast en la Ciudad de México. Hoy preparamos, como siempre, un programa con lo mejor de la industria inmobiliaria para ustedes que estén pensando en invertir su capital o bien aprender sobre el sector de los bienes raíces. Los invito a quedarse conmigo y con nosotros y a seguirme en nuestras redes sociales. Me encuentran como Karim Neximo en Instagram y en X. Ahí es donde platicamos, ahí es donde intercambiamos particularmente sobre sus preocupaciones relacionadas al sector inmobiliario. Pero como siempre, en este arranque de programa, quiero que podamos hackearles la vida. Hackear la vida para mí es ayudarles a poder reflexionar sobre su proyecto de vida, su destino, su viaje literalmente, y que puedan maximizar literalmente este tiempo que tienen en la tierra para vivir la mejor vida que quisieran. Y me acompaña aquí en el estudio Alberto Peláez Montejos, periodista internacional, conferencista y corresponsal de guerra. Con él vamos a platicar de una temática, y preparando un poco la entrevista antes de entrar al aire, le platicaba un poco de mi sentimiento, mi sentir. Creo que estamos hoy en día en la mejor época del mundo para que la gente viva su mejor vida. La ciencia, la tecnología, la civilización moderna nos han regalado décadas de vida en comparación de los otros momentos. Hay mucho menos conflictos armados que en el periodo de las dos grandes guerras mundiales, por ejemplo. Hay, gracias a la digitalización de la economía, un acceso casi ilimitado al conocimiento, sin hablar, obviamente, de la inteligencia artificial. Y sin embargo, hay una plaga, una enfermedad en casi todo el mundo, que es el de ser víctima. Nosotros llamamos esto aquí en el programa victimitis excusitis, siempre una razón de no hacer las cosas, de quejarse, etc. Y la historia de Alberto, que nos va a contar, va a ser bien interesante, porque él ha vivido momentos de conflictos, ha visto lo mejor y lo peor del ser humano, lo mejor y lo peor de lo que ofrece la naturaleza a través de los conflictos o de las catástrofes naturales. Y va a ser interesante tener su perspectiva, cómo a pesar de todo esto sigue confiando en el ser humano y qué caracteriza quizás a las personas que mayor éxito o mayor provecho de la vida han tenido. Alberto, es un gustazo tenerte con nosotros. Gracias por acompañarnos en este programa. Vamos a intentar inspirar a las personas que nos acompañan aquí. ¿Qué tal? Gracias, Karim. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Un placer. A ver, cuéntanos tu historia. Sé que es larga, pero cuéntanos algunos de esos momentos de tu historia que han sido clave y que te han permitido hoy en día, pues, además de ser periodista internacional, ser conferencista y obviamente esta época de corresponsal de guerra. Bueno, yo desde muy niño quise ser periodista, eso lo tenía muy claro, tenía 5 años. Mi padre fue un connotado periodista español que trabajó mucho aquí en México y me gustaba mucho lo que hacía. Yo era un niño de 5, 6, 7 años. Y entonces un día le pregunté, papá, ¿tú qué haces? Y mi padre me respondió, a un niño de 5 años y a su hijo, yo cuento cuentos que son reales. A partir de ese momento yo quise contar cuentos que fueran reales cuando fuera mayor, pero nunca pensé ser corresponsal de guerra. Fue una circunstancia, una bendita circunstancia, porque ahí es donde yo pude desarrollarme profesionalmente, y eso es lo que, de todas las ramas del periodismo que yo he tocado, Karim, sin lugar a dudas, esa es la que yo me he sentido más pleno, y te diría que incluso más feliz. Es una contradicción. Te iba a decir bendita, decías bendita como circunstancia. Yo tendría miedo de enfrentarme a tanto riesgo. Yo también. ¿Sí? Yo también tuve mucho miedo y sigo teniendo. Pero te digo una cosa, Karim, el miedo es bueno. Una cosa es el miedo controlado y otra cosa es el terror en el que ya estás completamente descontrolado. Yo creo que en la vida uno tiene que vivir con miedo, uno en la guerra tiene que vivir con miedo, porque si no vives con miedo y piensas que le pasa a uno y a otro y matan al otro, a tu compañero, y nunca te pasa a ti, estás muy equivocado porque te puede pasar. Y cuando vas sin miedo, todo es libre, se abren las puertas al campo y todo el campo es para ti, y hay un enorme error. Yo creo que hay que vivir con un miedo controlado, sabiendo qué se debe y qué no se debe hacer. Entonces, tu papá te dice que él cuenta cuentos reales, tú decides dedicarte a contar cuentos reales y te enfrentas entonces a diferentes escenarios de vida, contando justamente estos, contando algunos muy feos, muy dramáticos, pienso en duros, las guerras, claro, muy duros, ¿ok? Ayúdame a entender, especialmente en este concepto que mencionaba de victimitis excusitis, donde yo, por ejemplo, tengo 44 años, nací en Francia, mis padres son de
origen africana, mi madre es de Marruecos, mi padre es de Senegal. Hoy hay una crisis de migración en todo el mundo donde vemos a la gente escaparse de diferentes continentes para poder vivir una mejor vida. Yo viví una vida tranquila, una vida, te diría, casi perfecta. Mis padres, ellos emigraron, yo nací en París, todo perfecto, acceso a servicios públicos, sin guerra, sin conflicto, con la comunidad de una ciudad moderna. Y sin embargo, siento que estoy rodeado de personas que parece que el mundo se va a terminar. Parece que es el peor momento para vivir hoy en día. Parece que la culpa la tienen los demás y no la tienen ellos. ¿Cuál ha sido tu historia o tus aprendizajes a lo largo de todos esos encuentros con diferentes seres humanos? Bueno, en el planeta Tierra en la actualidad somos 8.500 millones de personas, de los cuales 7.500 millones viven en condiciones enormemente precarias y no se quejan. Cada 5 segundos muere un niño de hambre en el mundo. 1 de cada 10 personas vive en situación de extrema pobreza y viven con menos de $1 al día. Y el 85% de la población mundial vive con menos de $30 diarios. Y esa gente no se queja, esa gente se visibiliza y dice, ¿qué estoy? Y quiero trabajar y quiero sobrevivir. Y sin embargo hay un grupo de privilegiados, tú y yo, estamos entre ellos, ahora que me contabas tu historia, en la que tenemos todo. Tenemos una nevera que nos da de desayunar, de comer, de cenar, nos da las 5 colaciones y los snacks que queramos. Tenemos una casa bonita, fea, tenemos aire acondicionado, tenemos la posibilidad de tener la certeza con el mundo a través de los iPhone, del iWatch. Pero sin embargo nuestros hijos tienen el iPhone 10 y quieren el iPhone 17 y como no se lo compramos se quejan y se frustran. Nos quejamos de todo, Karim. Nos quejamos porque hay tráfico, porque se descompuso el coche, porque no llegamos a final de mes, porque no tenemos la hipoteca para comprar una casa que queríamos. Estamos todo el santo día quejándonos, cuando no nos damos cuenta de que tenemos una serie de privilegios que muchos no tienen. Entonces pasan dos cosas. Por una parte, hay que dejar de quejarse y hay que agradecer. Pero además de agradecer, hay que ayudar a los que no tienen. Ese es el gran problema y lo que no estamos haciendo, porque como mucho agradecemos, pero no ayudamos. Cada uno, desde nuestra trinchera, tenemos que hacer para que esa gente esté mejor y desde luego para no quejarnos. Yo en las guerras he visto lo más misérrimo del ser humano y lo más grandioso del ser humano. Y ahí es donde te das cuenta que cuando ves lo más misérrimo y lo más grandioso, ¿qué parte tomas? ¿Hacia dónde vas a ir? Y yo me quedo con que sí quiero creer en el hombre. No me queda más remedio. Yo mira que he visto de verdad, he visto gente cómo han matado a gente, se me murió un niño en los brazos, o sea, hemos pasado situaciones de una hambruna extrema, me han pasado muchas cosas, me secuestraron 5 horas, me han pasado muchas cosas, Karim. Pero si yo no creyera en el ser humano, sería para pegarse un tiro. No me queda más remedio que creer en el ser humano, a pesar de que te encuentres lo más misérrimo y lo más grandioso. Pero yo sí creo que el hombre es bueno por naturaleza y no creo que el hombre sea un lobo para el hombre. O no quiero creerlo, porque si no, insisto, no podría seguir viviendo en las condiciones en las que estoy. Me vienen muchas preguntas a la mente y particularmente quiero hacer un énfasis sobre la importancia de la esperanza. Yo creo que esta gasolina es única para nosotros y es la que nos permite siempre seguir adelante. Pero antes de llegar allá, quiero retocar el tema de todos queremos ayudar, pero no lo hacemos. Y yo lo represento un poquito en mi cabeza, que la gente tiene como una mantita, una cobija, y piensan que si alguien jala su cobija o la prestan, se van a descuidar, se van a desproteger, y por ende dicen, oye, pues yo ya tengo mi cobija, yo estoy protegido, me quedo tranquilamente, y sí, tengo algo de empatía, pero no quiero accionar, ¿ok? ¿Cómo ayudar a la gente a darse cuenta que el pastel, las condiciones de vida son siempre mejores cuando el pastel crece, no cuando cortas una rebanada la más grande para ti posible y te vas y dejas a los demás lo que puedan? Angela Merkel, la ex canciller alemana, que fue tal vez una de las últimas grandes que ha habido en la política mundial, porque hoy en día los políticos de todo el mundo son micropolíticos, son políticos de bolsillo. De tweet, del sí, instante. Claro, pero sin embargo hay gente que tenía esa visión global, esa visión cosmogónica como la que tenía Angela Merkel. Hace unos años, hace muy pocos años, 6, 7 años, el Estado Islámico entra en Siria, se queda con gran parte de Siria y establece como Raqqa su capital. A la gente
a mucha gente la subían a los pisos superiores, a partes superiores de los edificios y los lanzaban. Y una vez que habían caído al vacío, si todavía vivían, los mataban a pedradas. Eso visto por un sirio, más muchas cosas más, generaba un enorme pánico. ¿Y qué pasó? 1 millón de sirios se marchaban a Europa. Y tú y yo, que somos también europeos, hicimos así, miremos para otro lado. Nadie les hizo ni caso. Y estaban muriéndose de frío, porque uno no se va de su casa porque quiera. Y entonces todos los líderes europeos miraron para otro lado, se pusieron de perfil, salvo Angela Merkel. Y Angela Merkel dijo, yo como ser humano que soy, yo no puedo dejar a esta gente que se muera de frío. Sabiendo que podía perder unas elecciones, sabiendo que incluso se acababa ese estado del bienestar que tenemos los europeos, que llegamos a final de mes, que podemos darnos nuestros pequeños lujos, eso se acababa. Y aún así permitió que esa gente pudiera entrar. Yo creo en eso. Yo no creo, y por lo tanto en todo lo que me estás preguntando, yo no puedo pensar, bueno, es que me quedo con la cobija y le dejo. No, no, aquí la cobija es para todos. Y si no, que nadie tenga cobija. Sí. Entonces, si no entendemos el concepto de solidaridad y el concepto de cesión, uno tiene que ceder en la vida, porque y eso le engrandece, porque si uno no cede, entonces te vas a empequeñecer. Y es lo que está pasando. Y es interesante porque acabamos de terminar varios eventos deportivos importantes y hubo el Tour de Francia y después el Tour de la Vuelta a España. Me imagino que lo habrás visto. Y hubo una diferencia tremenda entre los dos eventos. En la Vuelta hubo muchas manifestaciones y marchas contra el conflicto que existe hoy en día entre Israel y Hamas. Y con una simple como petición, la de terminar lo antes posible este conflicto y evitar que haya evidentemente pues demasiados muertos colaterales por esta guerra contra Hamas. Y entonces a mí me interesa tener tu perspectiva, especialmente en materia de cambio de mindset, de pensamiento. Vemos, y hoy es cada vez peor, yo diría que yo soy fanático de X y el algoritmo de X es tremendamente negativo. Si empiezas a mirar cosas contra el racismo, contra, no sé, las preferencias sexuales de las personas o las posiciones políticas de algunas, el algoritmo te bombarda de información que vienen a reforzar este concepto. Y yo uso X como esta fuente de acceso a información muy extrema. Me gusta entender qué piensa Vox, como qué piensa Podemos, claro. Porque es la manera de poder equilibrar el pensamiento. Pero pienso en las mentes débiles que desafortunadamente, o más frágiles, sino débiles, que reciben noticias negativas, y que por ende solo pueden pensar que el resultado de su posición, de su situación actual, es la consecuencia de que otra persona esté buscando tener acceso a esto. ¿Cómo tú, a través de tus conferencias, ayudas a las personas a concientizarse sobre el hecho de que, primero, nosotros vivimos muy bien, muy bien? Es que hay 190 países y España es el país número 12 o 13 de economía, Francia el 7, 8. O sea, es mejor estar allá que estar del lado de Somalia o de Sudán, por ejemplo. ¿Okay? Pero ¿cómo acompañas esta transformación, no solo en la conferencia, de manera duradera? A mí las guerras me han ayudado mucho en las 20 guerras que yo estuve para humanizarme mucho más. Y así se lo he intentado explicar toda mi vida a mis hijos, para que mis hijos sean gente de provecho. Yo creo en la solidaridad, creo en el hombre, no creo en lo que te estaba contando. Nada más me gustaría hacer una pequeña matización con lo que decías tú de la Vuelta a España y del Tour de Francia. Mira, yo soy una persona, como digo, muy social, muy solidaria, y yo soy el primero que estoy en contra de muchas acciones que están pasando en Gaza. Pero uno también tiene que saber dónde lo hace. No es precisamente la Vuelta Ciclista a España el lugar más adecuado para hacerlo, porque hay muchos foros, y yo soy el primero que saldría, pero no empañando a una serie de ciclistas, de profesionales, que están queriendo ser el primero, y no hay que mezclar la competencia y la competición con las exigencias o las reclamaciones de un pueblo. Segundo, Pedro Sánchez, este personaje dice el pueblo español, no, perdón. No, el pueblo español no, unos españoles, ese día. Hay mucha gente que estamos apoyando esta causa, que hay que ser, por cierto, no quiero entrar en debates políticos, pero hay que ser muy ecléctico, Karim. Yo soy un periodista que ve y cuenta, nada más y nada menos. Y aquí no todo el mundo es tan malo y tan bueno.
habría que hacer muchas matizaciones, ¿no? Pero cuando habla de que todo el pueblo español, no, perdón, no, yo no estaba ese día y yo ese día no estoy de acuerdo en cómo se hizo eso. Entonces, me gustaría hacer algunas matizaciones con respecto a lo que hace este gobierno que tenemos populista en España, que en fin, no vale para nada. He intentado siempre, como haciendo un inciso a esto, he intentado siempre ir con esa verdad y con el punto de vista de la honestidad. Yo creo que, mira, de mi periodismo, me podrán decir muchas cosas de mi vida, que tampoco tengo tanto claroscuros, ¿eh? Y yo soy una persona muy normal, con una mujer con la que llevo 28 años casado, con la misma y con mis hijos, pero el periodismo que yo siempre ejercí es un periodismo muy honesto. A mí nadie me puede decir ni esto, de eso. No tendré grandes casas ni grandes inmuebles, pero tengo una vida muy seria, muy honesta y es la que he querido predicar. Y a veces los predicamentos que uno hace en la vida consuetudinaria, mi querido Karim, es la que hablan de una persona. Y nosotros hemos siempre hecho una vida, yo he querido dar a mis hijos ese fundamento que yo heredé de mis padres y de mis abuelos. Cuando tú me estás diciendo que aparece en internet tantas cosas, por supuesto que yo estoy a favor de que una pareja homosexual, claro que pueden adoptar un niño, sin descuidar que el núcleo fundamental de la célula de la sociedad es la familia. Y hoy tendemos a destruirla. Hoy se tiende a destruir la iglesia. Perdón, es una gran equivocación. Sí, cuando me están diciendo, a ver, yo soy una persona siempre muy social, pero yo defiendo al derecho a la vida desde el momento de la concepción. A mí eso no me hace ser de extrema derecha, ni mucho menos. Al contrario, yo creo que hoy los que defendemos la familia, los que defendemos la concepción, lo que defendemos la Iglesia, somos los progresistas. Hoy el progresismo es eso, y no este mundo woke que nos quieren imbuir a como de lugar. Absolutamente de acuerdo con esto. Ahora, regresamos entonces un poco a estas conferencias. Quiero que me platiques un poco de esta conferencia que tú denominas o titulas ¿De qué te quejas? ¿Okay? ¿Cuál es el aprendizaje principal que se lleva la gente que participa de estas conferencias? Bueno, es una conferencia que trata de una lucha contra la frustración. Nosotros no entendemos que la frustración, especialmente en Occidente, es el mejor baluarte para el éxito. Cuando uno le dicen que no una y dos y tres y muchas más veces, el día que le dicen que sí, lo va a hacer mejor que nadie, Karim. Y es una lucha contra el estar quejándose todo el día. Tenemos todo lo que nos hace falta para poder vivir mejor, peor, pero todo lo tenemos y sin embargo hay muchísima gente que no lo tiene. Yo estuve en 20 guerras y entonces transitamos por 4 guerras, por Irak, Afganistán, la antigua Yugoslavia y Somalia, y ahí expongo a través de notas muy duras, porque es una conferencia dura, pero es real qué hay que hacer para no quejarnos, para agradecer y para entender que tenemos todo lo necesario. Es una conferencia muy dura, las imágenes son muy duras, pero son reales. Yo estoy harto de estar viendo aquí en las redes sociales unas cosas que dicen, bueno, esto es completamente irreal, es un mundo fantástico el que nos plantean. E inútil muchas veces. Pero, lo que comiste, lo que piensas, lo que representas. O tu avión privado. O sea, ahora resulta que todos tenemos que tener avión privado. Entonces tú ves, hay un 0.01 que tiene ese avión privado y todos, de manera aspiracional, queremos tener ese avión privado. Y parece que todo el mundo, todas las redes sociales están llenas de aviones privados. O peor, el tío que aparece con un león desde que es pequeño hasta que, y parece que todos tenemos que tener un oso, un león, un tigre o una ardilla a la que llamas y viene. Es acojonante. A ver, Alberto, quédate, que vamos a continuar juntos, pero nos queda poco tiempo y quiero que compartas tus redes sociales. Si alguien te busca, ¿cómo lo puede hacer? En YouTube tengo 2 programas que ahora contaré rápidamente. Es por Alberto Peláez TV y en Instagram es @Alberto.Peláez oficial. Perfecto, regresamos. Y luego te digo las otras. Sí, regresamos, por supuesto. Continuamos, equipo. Qué gusto poder tener a Alberto Peláez con nosotros aquí, periodista internacional, conferencista y corresponsal de guerra. Esta conferencia de ¿Qué te quejas? Te lo juro que creo desde el momento en el cual yo entendí que gracias a la educación de mis padres iba a tener una situación privilegiada, ¿okay? En el
top 5%, vamos a decir, de la población mundial cuando piensas en comodidad, habilidad a poder viajar, no tener la preocupación económica en la cabeza constantemente. Dije que el reto más importante que tendría será la de poder compartir a mis niños algo de hambre, respeto y solidaridad. Porque ellos no nacieron como yo. Yo me hice construyéndome hacia este camino y el sufrimiento pues te hace esperar y te hace respetar cada etapa, cada escalón de la dificultad. Pero ellos no, nacieron en un entorno agradable donde tienes absolutamente todo lo que quieres. Y creo que esta conferencia de qué te quejas es un buen momento para todas las personas decir, oye, ¿cómo vivo yo? ¿Cuál es mi proyecto? Siempre hay alguien que vive peor que yo. Tengo una responsabilidad de mejorar el mundo y de dejar un legado que no se materialice por el tipo de iPhone que tenga o la computadora que use. Claro, hombre, las nuevas generaciones son generaciones, le llaman de cristal, pero es verdad. Porque volviendo a lo que decíamos antes, todos quieren ser el que tiene el avión privado, el que tiene el que tiene en su casa un auténtico zoológico con leones, que además te digo, tú llamas al león y el león viene y se porta súper bien contigo. Entonces, claro, ese es un mundo completamente irreal. El mundo real, mi querido Karim, y tú y yo lo hemos vivido, es levantarte a las 5 de la mañana y trabajar todo el santo día, porque es muy difícil hacer dinero, no es fácil. El señor que llega a tener $1 millón a lo largo de su vida, le costó mucho esfuerzo. No te digo yo más dinero. Entonces, hombre, valoremos y hagamos que valoren nuestros hijos lo que tenemos, porque cuesta esfuerzo, porque cuesta trabajo. Yo creo en esa cultura, en la cultura del esfuerzo, en la cultura del trabajo, en la cultura de la constancia, en la cultura de la perseverancia. No creo en el mundo fake, porque no me aporta nada y porque son muy pocos, que además son flor de un día, los que pueden vivir en ese mundo. Ahora, Europa y América Latina viven en dos mundos totalmente distintos. Nosotros ahí estamos preocupados por proteger los privilegios adquiridos y aquí están buscando mejorar, vamos a decir, nivelar las condiciones de vida. Cuando yo llegué aquí había 6 días de vacaciones, hoy en día es 12 y la gente se queja. Digo, pues 12, si das esto en francés, te ríe. No, en francés arde. Te ríe en la cabeza porque si no hay al menos 35 días de vacaciones, sin contar todos los feriados y todo lo que existe, y la gente me dice, no, es imposible. Digo, pues sí es posible, porque permitir a la gente vivir una vida digna no es ser socialista ni comunista, es solo crear condiciones de vida agradables, ¿no? Bueno, si México hubiera sido en Francia, esto habría ardido, porque, hombre, no en vano la Revolución Francesa nació en Francia, que es la que cambia el mapa a partir de 1789, ¿no? Pero es verdad, yo estoy de acuerdo contigo, uno tiene que buscar la optimización en su vida, porque yo creo en la cultura del esfuerzo, pero también creo en la cultura de, como has trabajado mucho, muy calvinista, muy luterano, por otra parte, también te mereces un descanso, te mereces una recompensa. Por eso trabajamos todos y por eso intentamos tener una vida mejor y queremos a los que son nuestros lo mejor dentro del marco del esfuerzo. Yo creo en ese, pero por supuesto tú al principio arrancabas el programa, hablabas de la tecnología, de que se puede vivir hoy más, es verdad, y tenemos que saber adecuarnos a esta nueva realidad en la que hoy en día, dentro de 10 años, un tío podrá vivir 100 años y ya no será noticia. Hoy ya no es noticia que un señor viva 100 años. Hoy es noticia que un señor con 100 años se muere, pero porque corrió un maratón. Si no, el hecho de vivir 100 años ya no es noticia. Ahora, para terminar, y quiero que regresemos a tus redes sociales después, ¿quién ha sido la persona que hayas entrevistado, que haya hecho bien o mal, pero que te haya dejado el mayor impacto? Bueno, son muchos, pero desde luego yo creo que los 3 que más me impactaron fue Arafat, fue Muammar el Gaddafi y el jeque Ahmed Yassin, que es el jeque Ahmed Yassin fue el líder, fue quien crea junto con el Estado de Israel en 1987 Hamas. La entrevista con Yassin fue muy complicada en Gaza, me costó mucho, me secuestraron 5 horas, yo pensé que iba a morir. Porque eran miembros de Hamas y en aquel entonces los turistas, los periodistas los mataban, les cortaban el cuello. Pero esa es quizás de la que me siento más orgulloso porque me costó mucho conseguirla y porque lo pasé muy mal, pasé mucho miedo. ¿Sabes? Yo tuve terror, no tuve miedo. Y encontrarme al jeque Ahmed Yassin enfrente para mí fue un impacto. Ahora, de la que más he gozado, de todas las que he hecho más de 1000, pero tal vez con Arafat. Porque siendo un terrorista, que lo era,
en la distancia corta ganó mucho y también me costó mucho aquella entrevista. Y él fue, yo creo, quizás el que más cercano fue de llevar a la paz. Yo me acuerdo muy bien de esta imagen con Bill Clinton, donde firmaban este acuerdo, decía, oye, ojalá lleguen a pasar del papel a la ejecución de este acuerdo y las cosas se estabilizan y 20 años después, pues mira. Pero el culpable, el responsable fue Arafat en ese aspecto, porque Isaac Rabin le daba todo y a la hora de firmar dijo, no, es que también quiero, ya no te puedo dar más cosas. A Rabin lo mató un judío ultraortodoxo. Años más tarde, Ehud Barak hizo lo mismo y le dijo a Clinton, te están ofreciendo el 96% de Cisjordania y el reconocimiento del Estado de Palestina. Y dijo Arafat, no. Claro, es lo que hablábamos, cuando no sabe ser generoso, cuando no sabe negociar, es lo que pasa. A ver, nos queda poco tiempo. Recuérdanos tus redes sociales, por favor. Alberto Peláez, en YouTube es Alberto Peláez TV, en Instagram es alberto.peláezoficial, @. Bien. Y luego tengo otras, pero bueno, ya... Pues en Twitter yo te sigo, por ejemplo, Alberto Peláez también, M o Peláez _Alberto, _Alberto. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Te vemos en la placer. conferencia en el Cap Management con nuestro equipo. Será un placer, equipo. Vamos al corte y continuamos.